As far as for Max, right, he's an interesting situation because the champion of his division is the guy he lost to in the other division. So does he have to work a little bit harder to get that rematch back, or do you think a performance like this shoes him right up there? I think he's in a great position right now. ¿Qué pasa, muchachos? La posibilidad de una revancha entre Ilia Topuria y Max Holloway empieza a tomar forma con fuerza, esta vez, eso sí, en una categoría distinta, las 155 libras y con un posible ingrediente adicional, el título de BMF, después de que Max Holloway cerrara con Brilliant Ted su trilogía ante Dustin Poirier en el UFC 318, logrando una victoria que volvió a ponerle en el centro de todas las miradas. Esta actuación no solo evidenció su impresionante estado de forma después de su primer knockout contra Topuria, sino que consolidó su candidatura para una revancha con el hispano-georgiano, ahora como rival en el peso ligero. El último triunfo de Holloway reaviva sus aspiraciones, un Holloway que ya había manifestado su deseo de medirse nuevamente con Topuria, pero esta vez por el título de las 155. Aunque hasta hace poco parecía más una ambición personal que una opción real, la contundencia de su victoria ha dado un giro a la narrativa, abriendo de par en par la puerta a esta revancha. Y si no, ahí tenéis las palabras de Dana White en la intro del vídeo. Si analizamos sus últimas actuaciones, Holloway solo ha sido derrotado por Topuria, acumulando 4 victorias en sus últimas 5 peleas. Además, fue quien más resistencia le puso al matador, aguantando hasta el tercer asalto en su combate en Abu Dhabi. Hay que añadir también que actualmente ocupa la 4ª posición en el ranking del peso ligero, situándose justo por detrás de Charles Oliveira y Arman Tsarukyan, quien técnicamente podría tener más méritos deportivos para ser el próximo retador. Al fin y al cabo, Tsarukyan lleva una racha de 10 victorias consecutivas y no pierde desde 2019 contra Islam Makhachev, ni más ni menos. Sin embargo, Tsarukyan lleva más de un año sin competir y protagonizó una retirada de última hora en su pelea contra Islam Makhachev en el UFC 311, lo que hace pensar que va a necesitar una pelea más antes de aspirar al título, como mínimo. Pelea en la que yo personalmente creo que tendrá como rival a Paddy Pimblett. Vamos, que soy un genio. Otros posibles rivales parecen más alejados de la ecuación. El mismo Paddy Pimblett, número 9 del ranking, todavía necesita consolidarse con al menos un combate más antes de ser considerado para una pelea titular, en mi opinión. Si bien cuenta con el atractivo mediático y un odio declarado contra Topuria que podría acelerar el proceso, su posición en el ranking y los nombres de sus victorias todavía no lo respaldan para ser una opción inmediata como retador. Y en cuanto a Justin Gaethje, pese que ha manifestado sus ambiciones, ni a Topuria le entusiasma la idea de enfrentarse a él, ni parece que la UFC esté inclinándose por esa opción, aunque Ilia declare lo contrario. Ahora lo comentaremos. La cuestión es que todo esto convierte a Max Holloway en la opción más atractiva para la compañía, al menos de momento. La posibilidad de una revancha en una categoría diferente, recordemos que la primera fue en el peso pluma, sumada al incentivo de poner en juego el cinturón de BMF, hace que esta pelea tenga un enorme potencial a nivel de pay-per-view. Cabe recordar que dicho título no estuvo en juego en el UFC 308 y que Topuria, básicamente para tocar las pelotas a Holloway, se atribuyó simbólicamente el cinturón. Sigue siendo mío, escribió Ilia en su cuenta de X tras la velada en Nueva Orleans. Hay que decir que aunque algunos digan que es impostado, a Ilia Topuria le gusta más el jaleo que a un tonto un lápiz. En todo caso, esta segunda entrega entre Topuria y Holloway, hasta hace unas semanas impensable, comienza a tomar fuerza como una decisión lógica para la UFC. Incluso Alexander Volkanovski, actual campeón del peso pluma y víctima también de Topuria, se ha mostrado a favor de esta revancha, ya que tras analizar la victoria de Holloway sobre Poirier, Volkanovski se pronunció diciendo que lo lógico sería que él fuera el siguiente. Holloway me refiero. Y es que Volkanovski no escatimó elogios para Max, resaltando que ha vencido a los dos contendientes más importantes de la división, Justin Gaethje y Dustin Poirier, dejando de lado a Tsarukyan, claro está. Y hasta donde yo recuerdo, tan solo Charles Oliveira y un tal Khabib Nurmagomedov tienen esa referencia en su currículum, que no es poca cosa. Max beat Justin Gaethje, who I think is #1 contender, and Poirier, who's just fought for the title. So he's literally beat the 2 top guys, main guys,
that you need to be to usually get the title shot. Volkanovski también recordó que hay otros nombres sobre la mesa, como Arman Tsarukyan o Paddy Pimblett, pero que ninguno parece tan consolidado como Holloway para una pelea titular. Volk coincide así con Dana White, quien en la rueda de prensa posterior al UFC 318 dijo lo que dijo. Y cuando en la UFC varios actores relevantes empiezan a apuntar en una misma dirección, pues es difícil ignorar las señales. Aunque Ilia, por su parte, no ha permanecido en silencio. En una aparición reciente habló abiertamente sobre quién podría ser su próximo rival por el cinturón de peso ligero. Y según sus palabras, la UFC estaría presionando para que Justin Gaethje sea su oponente. Hombre, y si lo dice Ilia, por algo será, pero me extrañaría que así fuera. Gaethje viene de ganar por decisión unánime a Fiziev, número 10 del ranking, quien a su vez sustituyó a Dan Hooker a última hora en aquella pelea. Así que yo, desde mi sofá, no le veo mucho sentido. Aparte de lo comentado, Topuria restó méritos a Tsarukyan, señalando los problemas físicos similares a los que él mismo se tuvo que enfrentar. Who do you think you'll be, like, the UFC will give you next? I think that they are going to try to push for Justin, is what I think, or maybe Paddy. There's not even a conversation about Arman. Y sobre Max Holloway, pues fue directo como poco. I guess they're saying that's an option for a rematch too. But I don't agree with that. Like, you just knocked him out. How you can still being the BMF if I knock you out? I just told you, I pointed the ground in the first 10 seconds. You run away. Then I caught you anyways. Then I put you to sleep. And you still the BMF? How's that? Pero Ilia también expresó su entusiasmo por participar en uno de los eventos más grandes que la UFC haya preparado nunca. Una super velada en la Casa Blanca prevista para el 4 de julio de 2026. Macho, estas cosas solo pasan en Estados Unidos. La cuestión es que la escena en el peso ligero se está calentando y que la figura de Max Holloway ha emergido con fuerza como el retador más lógico y atractivo para la primera defensa del título de Ilia Topuria. La primera defensa en peso ligero. Su rendimiento reciente, su estatus como campeón del BMF y el respaldo de figuras como Volkanovski o Dana White hacen que una revancha entre ambos, ahora en una categoría distinta y posiblemente con un segundo cinturón en juego, se perciba como una oportunidad que la UFC difícilmente dejará pasar. Aunque en mi humilde opinión solamente hay un factor que puede alterar ese plan. Si tenemos en cuenta que Ilia acaba de noquear a Charles Oliveira y que los otros nombres del top 5 ya los hemos comentado en este vídeo, lo único que se me ocurre es que la UFC anuncie pronto un combate entre Tsarukyan, número 2 en el ranking ahora mismo, y Paddy Pimblett, número 9, y que si este combate termina con el vencedor, sea quien sea, en unas condiciones que le permitan recuperarse para volver a luchar en poco tiempo, entonces sí pienso que la posibilidad de Holloway se desvanecería. Porque seamos honestos, ¿a quién cojones no le gustaría ver a Ilia Topuria y Paddy Pimblett llevando sus discrepancias al octágono?